Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Hoy que agradecemos a la pastora María. Gracias, ¿verdad? Porque nos sustituyó ahí por 2 miércoles y discutió los salmos pertinentes para esa ocasión. Hoy vamos a trabajar el Salmo 86. Uno tiene que ver con los hijos de Coré y el salmista se expresa ahí, y el otro es un salmo de David. Son salmos de alabanza, de oración, de reconocimiento al Señor, y los usamos como modelo para la vida nuestra de acercamiento al Señor, para la vida nuestra de oración, para la vida de nuestra como hombres y mujeres del reino, y que podamos ser edificados en la palabra del Señor. Amén. Ya espero que los hermanos se puedan estar conectando, ¿verdad? Y puedan recibir la palabra. Estamos, ¿verdad? Los que están conmigo aquí y los que están allá. Qué bueno. Bueno, voy a leer el Salmo 85. Tiene 13 versículos. Y dice así: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, y volviste la cautividad de Jacob. Y es un salmo que reconoce o narra la historia cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad de Babilonia. Y dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo y te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre, extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida porque tu pueblo se regocija en ti. Perdón, no volverás a darnos vida porque tu pueblo se regocija en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Eso hay que subrayarlo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Para que no se vuelvan a la locura, a la insensatez. Y eso pasa cuando la gente se aparta de Dios. Se vuelven a la locura, a la insensatez, a la necedad. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, porque para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. Mira qué revelación tremenda. La justicia y la paz se besaron. O sea que hubo comunión ahí. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante del Señor, delante de Él, y sus pasos nos pondrán por camino. Su dirección es el que va a dirigir nuestro camino. Vamos a hablar de algunas cosas ahora en detalle. Una introducción de estos primeros 13 versos, que es alabanza, oración y futuro. Este salmo de adoración, un salmo de adoración, fue aparentemente escrito después del regreso de los cautivos del exilio babilónico, y en este aspecto puede comparárselo con el Salmo 126. O sea que cuando el pueblo sale de esa cautividad, ¿verdad? En ese sentido. Sin embargo, en él encontramos una ferviente oración por el reavivamiento y la permanente misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia, y es algo que siempre hacemos hincapié por muchas razones, ¿verdad? Y una de ellas porque se mostró muchos años atrás la prédica del Dios que andaba con el garrote en la mano, y es un Dios de misericordia. El tenor de todo el poema se adecúa a las circunstancias que se describen en Nehemías capítulo 1, el verso 3, o Ageo capítulo 1, del verso 6 al 11, capítulo 2, del 15 al 19, haciendo referencia en el contexto, ¿verdad? De todos modos, en todos estos casos aparece el mismo gozo por las misericordias
del pasado y un manifiesto reconocimiento de la dependencia con respecto a la continuación de la misericordia en el futuro. O sea que el Dios de ayer era un Dios de misericordia y de amor. El Dios de hoy y el Dios del futuro también asimismo se caracteriza. Entonces, cuando tomamos los primeros 3 versos de ese capítulo 85, comienza con una alabanza. Y es como cada creyente debe comenzar su día, debe comenzar su tiempo de devocional. La gracia de Dios ha restaurado a su pueblo de manera maravillosa. Él ha sido propicio a la tierra de Jacob. Y la tierra de Jacob es Israel, el pueblo de Israel. Su tierra, la de Dios, ¿verdad? Y ha vuelto la cautividad de Jacob. Era otro nombre como se conocía a Israel, ¿verdad? Como Jacob. En cualquier momento de su historia, el pueblo de Dios puede regocijarse en su gracia y bondad. No importa el tiempo, las dispensaciones, siempre el pueblo puede regocijarse en la gracia y la bondad. La iniquidad del pueblo, que no es otra cosa que la vida de desobediencia o de pecado, ha sido perdonada y todos sus pecados han sido cubiertos. O sea que desde la antigüedad el plan de Dios fue cubrir. Lo que pasa es que antes se hacía con el macho cabrío y no se sentía la redención. Cuando viene la sangre de Cristo, que es un aspecto más espiritual, entonces el ser humano, como el corito que cantábamos ahorita, hubo un cambio cuando a Cristo conocí, ¿verdad? Y ahí se siente esa reforma, ¿verdad? Esa restauración. Hay una evidente relación entre el pecado del pueblo y la ira de Dios. Siempre eso ha estado ahí, el enojo de Dios por causa del pecado. Eso ha sido parte de la vida de todo pueblo con relación a Dios. Ahora, en el verso 4 al 7, vemos la oración que hace ahí los hijos de Coré y el salmista aquí. En el versículo 4 se produce una transición abrupta de la alabanza a la oración. Ahora se deja de estar en esa alabanza y comienza esa oración de intercesión, esa oración de petición, como Pablo en contexto bíblico nos narra en Filipenses 4:6, ¿verdad? Pero el orden es correcto. La alabanza y la acción de gracia por las bendiciones ya recibidas debe preceder a la oración que ruega por más ayuda. Ve, si usted quiere, antes de entrar en seco o en directo en la oración de petición o de ayuda, entre primero en alabanza, entre primero en acción de gracia, entre primero reconociendo al Señor. Eso pavimenta el camino para que cuando llegue la oración de petición, ya el ambiente o la atmósfera o nuestra concentración espiritual esté plena en ese ejercicio de fe que hacemos en un devocional personal. Por lo tanto, el verso 4 y 5, restáuranos, que es la oración de petición que hace, no es otra cosa que vuelve a liberarnos, libértanos o libéranos. El favor de Dios no era una garantía de inmunidad contra las dificultades, o sea, no era que no iba a haber dificultades o momentos difíciles, no había esa garantía, pero el salmista que lo sabía pide que las dificultades no sean mayores que la capacidad del pueblo para soportarla. La misma escritura que está en el libro de Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios y el Señor va a dar la salida. Todo ese tipo de verbos y oraciones que están conjugadas ahí son una expresión extraordinaria con este verso. ¿No volverás a darnos vida?, preguntaba en la oración. Es un gran texto aún válido de reavivamiento espiritual. ¿Sabe? Dios siempre está buscando la manera de bendecirnos. Y una de las cosas que hace es que reaviva nuestra relación con Él y nuestra vida cristiana de adoración, ¿verdad? El énfasis en el texto hebreo está en el pronombre tácito en castellano, tú, ese pronombre tú, porque solamente Dios puede reavivar los corazones entristecidos. ¿Y quién no ha tenido la experiencia de un corazón entristecido? De sentirse triste, deprimido, ¿verdad? Y las esperanzas desmoronadas de su pueblo, se habían caído emocionalmente, estaban muy tristes. Bueno, por causa de un cautiverio de tantos años. El resultado será que tu pueblo se regocije
en ti. Bendito Dios. En ti es tu misericordia. Como dice ese verso ahí 7. En el cariño, en el amor fiel y duradero, la fidelidad de Dios a sus promesas va a estar ahí presente. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho, porque Dios es fiel a sus promesas, fiel a los principios, a lo que nos ha dado para que nosotros como creyentes podamos fortalecernos en la fe. Ahora, acto seguido, el salmista sigue aquí orando, pero ahora comienza a orar por el futuro, y nosotros tenemos oraciones de presente, pero tenemos oraciones del futuro, y futuro es todo lo que va después de lo que estamos haciendo en el presente, más adelante en el día, al otro día, la semana que viene, o cuando sea, ¿verdad? Pero tiene que ver con futuro. Por lo tanto, los versos 8 al 13 hablan que del mismo modo como Habacuc monta guardia en su torre de vigía para escuchar lo que el Señor tenga que decir, eso está en Habacuc capítulo 2 y verso 1, el poeta aquí en el verso 8 se detiene para escuchar. El saldo de este salmo es la sustancia de la seguridad que ofrece Dios. Su promesa para el futuro se cumplirá. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Hablará Jehová Dios, paz a su pueblo y a sus santos. Y eso no ha cambiado, ese plan divino de que tengamos paz, de que tengamos seguridad, de que nos podamos sentir en tranquilidad. Eso ha sido parte. Y entonces Dios se lo habla a su pueblo, a sus santos. Siempre que, por supuesto, no vuelvan a la locura, a la necedad, a tomar decisiones alocadas. Y ese es el problema que ocurre. Dios bendice al pueblo, manifiesta su amor, su bondad. Y de momento la gente como que se sobreconfía. No es que no confíen en Dios y no confíen en lo que Dios ha hecho, que se sobreconfían. Y eso pasa en los pueblos, en las naciones, en las familias, en uno como individuo. Y esa sobreconfianza que dan las cosas por sentado y que ya no hay que conectarse más con el Señor y comienzan a vivir la vida loca y en el desorden, en la desobediencia. Entonces trae esa insensatez, esa locura. Y entonces la gente se comienza a meter en problemas solo. Porque descuidaron lo que Dios perseguía para ellos, que era paz. Y es una paz que duradera, ¿no? No es para un ratito, ¿verdad? La locura, tanto aquí como en otros lugares de la Biblia, porque esto es repetitivo, es cíclico, no significa simplemente tontería, sino intención malvada y pecaminosa. La gente se vuelve malo de corazón y comienzan a vivir vidas pecaminosas. El término que se utiliza en el original del Antiguo Testamento significa también idolatría. Caen en aspectos de idolatría y comienzan a deshonrar a Dios, ¿verdad? El cual agrega un aspecto de extrema gravedad si se trata realmente aquí en un salmo exílico. El exilio fue ocasionado por la idolatría de Israel. Israel tuvo que abandonar su tierra, tuvo que salir corriendo, pero fue que abandonaron a Dios y comenzaron a poner cosas en importancia primaria que al mismo Señor. Lo que pasa con la vida cotidiana de muchos pueblos y de nosotros. Y en lo que concierne al pueblo hebreo, el remedio bastó para curar la enfermedad. La liberación de Dios cercana está, dice el verso ahí. Verso 9. Y los que le temen nunca se encuentran lejos del alma honesta que busca a Dios. Por lo tanto, la misericordia y la verdad se encontraron. Verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron. Eso es traducido por Moffat, el teólogo, como la bondad y la fidelidad se unen. Lo bueno de Dios, la bondad de Dios, se une con su fidelidad, misericordia y verdad. En el trato de Dios a los suyos. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es amoroso, es misericordioso. La justicia y la paz pueden entenderse también aquí como victoria y paz. Esa palabra justicia es ahí traducida también como victoria, tiene un sentido de victoria,
tú has vencido, tú eres victorioso y ahora tienes paz. Se besaron, posee un sentido paralelo a que se encontraron. Se va a encontrar la victoria con la paz. Es como si fueran sinónimos, como si fueran congruentes en sí mismos. Estos 4 atributos de Dios, porque son atributos de Dios. Dios es un Dios de bondad, es un Dios fiel, es un Dios de victoria, de paz, de justicia. Son 4 atributos que se mencionan aquí. Son virtudes para los hombres. O sea, que es un atributo de Dios, pero que se manifiesta en nosotros en virtudes, en beneficios, en una bendición. Bendito Dios, ¿verdad? Por lo tanto, también ocupan un lugar central en el Nuevo Testamento. Si usted estudia el Nuevo Testamento, se dará cuenta que estos atributos de Dios, que a la misma vez son virtudes para nosotros, lo vas a ver en todo el Nuevo Testamento. La verdad, fidelidad, en este contexto, brotará de la tierra. La tierra somos nosotros. De nosotros va a brotar esa verdad, esa fidelidad. Dios va a ser fiel. Y la justicia mirará desde los cielos. La victoria, la bendición, vendrá desde los cielos. El don divino, el regalo de la justicia, retribuye la fidelidad humana cuando ésta satisface sus condiciones de obediencia y fe. Si somos obedientes a Dios, si le creemos a Dios, si tenemos fe, Dios va a ser recíproco y va a manifestar el regalo de la justicia, de la victoria, de la bendición. El Salmo concluye con 2 versículos de ratificación. La miseria actual se olvida cuando se ve amanecer un glorioso futuro. No se le olvida el sufrimiento, ¿verdad? Cuando hay una esperanza. Se ha elevado la oración. La tormenta del alma ha perdido su ímpetu. Toda hora es paz. Y termina el verso diciendo, sí, Señor dará lo bueno. Sí, el Señor dará lo bueno. Y nuestra tierra ofrecerá su producto. La justicia caminará delante de él y convertirá sus pasos, sus pisadas, en camino real. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Salmo 85, en esa expresión extraordinaria de los hijos de Coré. Ahora te invito a que veas el Salmo 86, tiene 17 versículos, y este es un salmo de David. Es una oración pidiendo la continuidad de la misericordia de Dios. Recuerda que David fue un hombre que tenía un carácter a veces volátil, a veces estaba bien up, a veces estaba down, a veces era un guerrero que se comía a los niños crudos y a veces estaba tirado en una esquina triste, ¿verdad? Y esa era la personalidad de David. Y particular de personas que son vinculadas a veces a las artes. Es como una sensibilidad que tiene altibajos, ¿verdad? Entonces, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Lo que yo hablaba con respecto al consejo del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalonicenses, ¿verdad? Que le decía, está siempre gozoso, orar sin cesar. Pues es esto mismo, cuando dice, porque a ti clamo todo el día. Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Wow, 2 grandes atributos de Dios. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mi ruego. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Esa era la confianza que tenía el rey David. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío,
con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos. Y conspiración de violentos han buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, un verso que usamos mucho, ¿verdad? Y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva y haz conmigo señal para bien y véalan los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Señor, añada bendición a su palabra, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito, mire la introducción de este salmo, que es una oración de fe. Como dije, tiene 17 versículos. Es otro salmo de lamentación cuyo título lo atribuye a David. Es el único en el libro tercero de los salmos, se dividen en 5 tomos, ¿verdad? Y habla de un salmo de lamentación, David en su lamentación. También por su uso del nombre divino Adonai. Fíjate que en este salmo, en contraposición de otros, en lugar de usar la palabra Yahweh o Yahvé, que se traduce como Jehová, el Dios Todopoderoso, ¿verdad? O Jehová de los ejércitos, o Jehová Dios, Adonai aparece 7 veces en este salmo. Y Adonai se traduce del hebreo o el arameo antiguo como Señor. Por lo tanto, es un salmo de adoración de David, que utiliza aquí 7 ocasiones la palabra Señor. Este salmo se divide en 4 sesiones, cada una de las cuales concluye con una afirmación con respecto a Dios. Y el Dios que eres bueno y perdonador, eres grande y hacedor de maravilla, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, Jehová me ayudaste y me consolaste. Los primeros versos 5 traducen la bondad de Dios. Y en su lamento David dice, estoy afligido y menesteroso. Lo que estaba diciendo, soy débil y miserable. Menesteroso aquí no se refiere a pobreza económica o material, porque David tenía muchos recursos. Sobre todo, más bien al sufrimiento y la opresión. Estaba David en sus días depresivos, ¿verdad? Sin embargo, David dice, soy piadoso. Esa palabra es la palabra shadat. Y no es una expresión, de vanagloria. No es eso, no es vanagloriándose. Este término hebreo se ha traducido de diversas maneras, entre ellas, aquel que tú amas. David le está diciendo, yo soy uno de los que tú amas. ¿Verdad? El que te es fiel. David estaba diciendo, yo te he sido fiel. Muchos de nosotros hemos hecho eso en nuestras oraciones. Hemos sido amados por ti, hemos sido bendecidos. Dedicado. David se reconoce, yo me he dedicado a ti. Y hoja tenía de resumen, de vida, que indicaba eso. De este modo, la afirmación es de una simplicidad muy directa y honesta. Él estaba hablando con respaldo de honestidad. Por lo tanto, la oración del poeta es una petición cotidiana. En vez de alegra el alma, en el verso 3, hoy diríamos alegra el corazón. La forma más que nosotros usamos es esa. Nos referimos más, cuando hablamos del alma, en estos aspectos, más al corazón. Te hablé de corazón, te lo hablé de lo más profundo de mi corazón. La bondad de Dios, su disposición para perdonar y su abundante misericordia son para todos los que la invocan. Si tú lo invocas, lo crees de corazón y te acercas a Dios, esa bondad va a estar abundantemente disponible para perdonarte, ¿verdad? Los versos del 6 al 10 hablan de la grandeza de Dios. David comienza a engrandecer a Dios. Entonces el salmista urge
su peritorio con la confianza vivificante de que la grandeza de Dios es una garantía de que vendría su ayuda. Dios va a estar ahí listo para ayudarte. Con oración y con ruego. David dice, yo estoy orando, estoy suplicando, estoy intercediendo, estoy rogando. Y vuelvo a algo hincapié en eso, nuestro devocional de vida, de creyente, es una vida de ruego, de clamor, de oración. Pues esas oraciones no se quedan ahí en el aire, esas oraciones tienen propósito, pero también tienen resultado. Llamará a Dios confiado que ninguno hay como tú entre los dioses. Y esa palabra dioses, vamos a desmenuzar un poquito sobre ella, porque no es dioses nada más en el término de idolatría, ya mismo lo veremos, o de otras imágenes, que no es que no se descarta del todo, pero tiene que ver más con príncipes, con líderes, con personas en alta estima, ¿verdad? Ni obras que igualen tus obras. La referencia a otros dioses no debe tomarse como iniciativa detrás alguna del politeísmo. O sea, no es eso necesariamente lo que se está vendiendo aquí. Solo tú eres Dios. Pablo hace una afirmación similar en 1 Corintios capítulo 8, versos 5 al 6. Y Pablo habla porque aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Pero lo que estaba diciendo el salmista aquí no necesariamente era la cuestión de la idolatría politeísta, sino que estaba hablando de príncipes, de señores, de feudales. ¿Se acuerda que en aquel entonces pues habían gente de grandes estimas como la hay ahora? Y lo que Pablo está diciendo, tanto Pablo como el salmista y el contexto doctrinal, es que Dios es más grande que todas esas circunstancias. Puesto que Dios es el creador de todo, el salmista prevé el día cuando todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti. Filipenses capítulo 2, y el verso 5 al 11. Así como Cristo se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Porque tú eres grande, tú eres Dios, y las naciones históricamente han invocado el nombre del Señor, y habrá un momento que todas las naciones lo invocarán. Verso del 11 al 15, la gracia de Dios, habla de la gracia de Dios en esos versos, fundamentando esa doctrina del Nuevo Testamento, pero que aparece en toda la Biblia. Dios es bueno, grande, misericordioso, es decir, está bondadosamente dispuesto hacia aquellos que lo buscan. Bendito Dios. Mofar lo traduce, enséñame cuál es tu camino, oh eterno, cómo vivir de manera fiel a ti. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esa es una oración que tú y yo debemos hacer todos los días. Señor, que mi corazón nunca se desvíe de la obediencia, del amor, del temor a ti. No permitas que mi corazón siga disipándose en una multiplicidad de objetos, que sea arrastrado hasta aquí o hasta allí por 1000 metas diferentes. Y a veces eso nos pasa a nosotros en la vida. De momento cambiamos para acá, cambiamos para allá y nos olvidamos del centro de la soberana vocación, de esa entrega comprometida y fiel con el Señor. Ha librado mi alma de las profundidades del Seol, de los sepulcros, de la muerte, como decíamos ayer en el sepelio, ¿verdad? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro tu victoria, verdad? Ya no la tienes. Las profundidades de la muerte no tienen dominio sobre ti. Los soberbios y los violentos tampoco. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente eres, lento para la ira y grande en misericordia y verdad en fidelidad. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Que ha habido momentos que Dios ha tenido que desatar su ira, es injusticia, es porque tampoco va a permitir que todo se salga fuera de control. Pero Dios es un Dios de amor y misericordia. Los dones de Dios, los regalos de Dios que están en ese verso final ahí, 16, 17,
significan que los dones que el salmista busca son la misericordia, el poder y la salvación. Es lo que todos nosotros también concurrimos. Le pide a Dios señal para bien, una señal a su favor, de su amor, que confunda a sus enemigos. Dios te va a bendecir tanto que va a demostrar una señal. Es que bendecirte, la señal va a ser bendecirte para que los otros se confundan y queden en vergüenza. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Y ese consuelo se traduce a veces en esa ayuda y en esa manifestación del amor del Señor. Dos salmos extraordinarios. Espero que te edifiquen, que te sirva de edificación. Comparte esta palabra con otras personas. Hay gente que necesita oír esto porque estaban como empezó el salmo, David en su tribulación, en su lamento, pero como Dios en su bondad y su misericordia lo restauró y contestó su oración. Gracias por acompañarnos en esta hora, la gente de la casa, la gente de la iglesia, los hermanos que han estado en contacto ahí, también, y los que están aquí, ofrendamos al Señor, y lo podemos hacer siempre de manera virtual como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Puedes hacer tu ofrenda. Ve a nuestra página del canal de YouTube, ahí vas a encontrar todas las predicaciones, todo lo que estamos haciendo. Y nosotros volvemos a compartir este domingo en el servicio dominical de adoración, de palabra y de bendición. Nada, bendiciones. Muchas gracias, paz y gozo en el nombre del Señor.